pereció a manos de un soldado que le alcanzó en su fuga. Pero Brasidas fue también víctima de su triunfo. Le hicieron JFN generales públicos, y los habitantes de Anfi. ALMACEN de la juventud. Polis honraron anualmente su memoria con juegos, combates y sacrificios. Su madre, oyendo un día que algunos le tenían por más valiente que ningún otro. Equiro Rice, exclama, mi hijo era valiente. Pero hay en ESP, RTA 1000 ciudadanos que lo son más que A. Este solo. Dicho pinta admirablemente el carácter espartano. Sócrates. CT. Lebre filósofo griego, nació en Atenas el año 470 a.C. C. Era hijo de un escultor llamado Sofronisco. Ejerció primero el arte de escultor, pero le dejó para dedicarse a las ciencias. Creyó haber sentido la misión especial de reformar a sus compatriotas. Y se vi bien pronto rodeado de un gran número de jóvenes que formaba con sus lecciones. Cumplía con todos los deberes de un buen ciudadano, ya en la paz, ya en la guerra, y en más de una ocasión se distinguió por su valor, especialmente en Tanagra y en la batalla de Delium, en que salvó la vida a Jenofonte y Alcinades. Dio ejemplo de todas las virtudes públicas y privadas, y se señaló por su desinterea, su generosidad y su igualdad de alma. Su esposa Jantipa puso más de un anés a prueba su paciencia. Por último mereció que el oráculo de Belfo le proclamase el más sabio de los hombres. Sin embargo, por sus atrevidas censuras se granjed muchos enemigos. Desde el año 424 a.J. C. el poeta Aristófanes le habla puesto en escena en su comedia de las nubes, y finalmente 3 timitlos suyos. Anito, hombre poderoso y popular, Metagrado, poeta oscuro, y Licón orador político, se unieron contra T4 y le acusaron de corromper la juventud, no quiso defenderse, y a pesar de su inocencia fue condenado a beber la cicuta. Mientras estaba en la prisión, sus amigos lo ofrecieron medios de evadirse, pero rechazó sus ofertas por no desobedecer las leyes. Sufrió la muerte con un muerte de Ognites. Iis rotu antigua. 115. Valor y resignación admirable el AII 9400 a.J. C. Arcuum WS, el Plutarco pintó su carácter aplicándole lo que dijo Hornero del Egipto, que a causa de su fertilidad abunda en buenos y nulos frutos. Y en efecto, era una de esas almas enérgicas y fecundas, que tan pronto se entregan a los más espantosos desórdenes, como se honran con las mayores virtudes. Fue discípulo de Sócrates, pero aunque apreciaba las prudentes máximas de su entendido maestro, estuvo muy lejos de ajustar aquí ella su conducta. Sus primeros años fue que muy borrascosos. Pero lo más notable en aun abandonándose a las pasiones más desenfrenadas, conservó siempre tal flexibilidad de carácter, que no le costaba trabajo alguno adoptar las costumbres de los hombres entre quienes se hallaba. En Atenas era el más relajado, espiritual y elocuente de todos los atenienses. En Esparta se admiraron de su templanza, fuerza, y valor, como si hubiera sido educado según las leyes de Licurgo. Entre los persas desplegó una gracia, un lujo y una magnificencia que le hicieron pasar como el primer sátrapa y cortesano del gran rey. En una palabra, según se ha dicho con razón, era más bien un conjunto de muchos hombres, que un hombre regular. Era al mismo tiempo serio y alegre, austero y afable, amo imperioso y altanero, y esclavo vil y bajo. Amigo de la virtud y de los hombres virtuosos y entregado al vicio y tilos malos. Por último, era capaz de soportar las fatigas de la vida más penosa, e insaciable de delicias y deleites. Ah, su magnificencia, lleno de una ambición ilimitada, se sirvió de sus riquezas para multiplicar sus partidarios. 116. AI. MACEN de la juventud. Y amigos. El encanto de su elocuencia, que pasaba por la mayor maravilla de aquel ilustrado siglo, le hizo dueño de la multitud. Y para que no se notasen sus defectos, la deslumbró con el brillo y magnificencia de que se rodeaba. No se hablaba de otra cosa que de sus carros y corceles, y de las victorias que alcanzaba en los Juegos Olímpicos.
Y a él le gustaba que el pueblo se ocupase de tales bagatelas, porque a lo menos entre tanto no censuraba sus escándalos. Una vez para distraer la atención de los murmuradores, hizo cortar la cola a un magnífico perro que él había comprado por más de 1000 talentos, privándole así de su mayor mérito. Sus amigos lo llevaron muy a mal, y le dijeron que semejante asello hacia que baldasen mal de él. Pues eso es precisamente lo que yo deseaba, les contestó riéndose. Mientras que los atenienses hablen de mi perro no dirtin nada. De mí. Sus primeras IHZ. NS 421.417. Nicias estaba muy distante de poder contrapesar la autoridad de un hombre que conocía tan perfectamente el carácter frívolo de los atenienses. El ardiente discípulo de Sócrates deseaba la guerra para hacer brillar su talento, y principió por unirse a los argivos para formar en el centro del Peloponeso una liga capaz de disputar la supremacia de Esparta. Los espartanos enviaron al instante una embajada a los atenienses para terminar todas las contiendas. Pero Alcibíades engañó a los embajadores y frustró sus negociaciones. Enseguida envió socorros a los argivos y a sus aliados, y les ayudó a que se apoderasen de Orcomena en Arcadia, y a que pusieran sitio a Tegea, 419. Pero la serie de estos gloriosos triunfos se interrumpió repentinamente con la derrota de los argivos en Mantinea, 418. Atenas se vengó de este. IISTMIIA Anric, C. N. 117. Revés que había conmovido la fidelidad de sus aliados. Conquistando a Melos y exterminando todos sus habitantes, exceptuando únicamente a los niños menores de 14 años, 416. Destitución. Mientras que Alcibíades trabajaba para aumentar la gloria de su patria, sus enemigos tramaban su pérdida. Además de la mutilación de las estatuas, le acusaron también de haber profanado los misterios, y le presentaron como enemigo de la Constitución de Atenas. Todos sus parientes y amigos fueron indignamente maltratados por el pueblo, suponiéndoles cómplices de sus culpas, y se le envió el navío de Salamina, y, mandando al piloto no que hiciera prisionero a Alcibíades, sino que le intimase la orden de que se presentara a justificarse delante del pueblo. Esto era una demencia, pues no se comprende que toda una nación llegara a cegarse por el fanatismo hasta el punto de privar de su jefe al ejército al principio de una expedición tan importante. Alcibíades hubiera podido despreciar este decreto y sublevar las tropas, pero prefirió retirarse. Aprestirase pues a embarcarse después de frustrar el ataque de los atenienses contra Mesilla, denunciando a los siracusanos los traidores que habían ofrecido entregar la ciudad. Al llegar a Turión burló la vigilancia de sus guardas y huyó. Uno que le conoció le dijo: pues que, Alcibíades, no os liáis en vuestra patria. Para todo lo donas me paria en ella, respondió. Pero cuando se trata de mi vida no me haría ni aun de mi propia madre, temiendo que se equivocase y tomase una haba negra por una blanca. Los atenienses, al saber su evasión, le condenaron a muerte. Pero él, navío sagrado de que no se hacía uso sino en circunstancias extraordinarias. Ft. ALMACEN de la juventud, dijo: yo les haré ver que vivo todavía. Y en efecto, cumplió su palabra. Lis. Muto. Los lacedemonios trataron de oponer a Alcibíades un general diestro y un numeroso, Cito. Eligieron a Lisandro que era de la raza de los Eraélidas, y había sido educado en una pobre casa con toda la dureza de las costumbres espartanas. Era servil para con los grandes, tenía una ambición sin límites, y por sus astucias artificios adquirió una reputación de hombre político que igualaba a su gloria militar. Repetía con frecuencia: a los niños se les engaña con juguetes y a los hombres con pojurios. No dejó de recurrir a estas astutas intrigas, condenadas por la sana moral, para fundar la supremacia de Esparta. Denunció a Tisafernes ante el joven Ciro, y cautivó de tal modo el favor de este príncipe y recibió tantos regalos suyos, que pudo aumentar un óbolo por día al sueldo, de sus marineros, por cuyo medio disminuyó la hilota ateniense, porque el cebo de la ganancia le atrajo una multitud de remeros y soldados. Con todo no se atrevía a atacar a Alcibíades.
Pero este hábil general se retiró al Asia para reunir dinero, y dejó el mando de la flota a su piloto Antíoco, con prohibición de batirse durante su ausencia. Lisandro tuvo la suficiente habilidad y destreza para obligar a los atenienses a que empeñasen la acción a pesar de las órdenes de su jefe. Venciólos cerca de Nocio, y les tomó 15 galeras que le sirvieron de trofeo. Caucratidas y sus hazañas. Los atenienses se privaron de un gran defensor al desterrar a Alcibiades, y en vano esperaron llenar el hueco que dejaba eligiendo 10 generales para desempeñar su cargo. Pero el celo. Historia antigua. 119. De los lacedemonios por sus leyes no solo no les permitió que se aprovechasen inmediatamente de tamaño desacierto, sino que les obligó a quitar el mando Lisandro, porque ningún almirante podía conservar su cargo por más de un ario. Su sucesor Calícratidas era valiente, tenía talento, y practicaba todas las virtudes de los espartanos. Pero como dice muy bien Plutarco, sus tropas no tenía para con él sino la misma admiración que inspira la belleza de la estatua antigua de algún héroe, en vez del celo y afecto con que Lisandro los inflamaba. Alprino se encontró en el mayor apuro, porque Lisandro, antes de retirarse, devolvió a Ciro el dinero que le había dado para la manutención de sus tropas, diciendo a Calícratidas que si lo necesitaba fuese él mismo a pedírselo a dicho príncipe. Así lo hizo. Pero nadie era menos apto que él para hacer la corte a un bárbaro. Cuando se presentó en el palacio del príncipe, uno de los oficiales le dijo: Extranjero, Ciro no puede recibiros porque está comiendo. Bien, replicó el espartano, esperaré que con Clay. Esta simplicidad le puso muy en ridículo, y tuvo que retirarse sin haber conseguido audiencia, y maldiciendo, lleno de cólera, al primero que Dios y los griegos el ejemplo de mendigar de esta manera el favor de un bárbaro. Batalla de las Arginusas, 406. Este espartano, cuya alma era muy noble y generosa, no fue despreciado por mucho tiempo de Giro. Así que se apoderó de Metimno, el príncipe, lleno de admiración por su valor, le envió algunos socorros, con los cuales hostigó vivamente a Conón, que era uno de los 10 generales atenienses, y le bloqueó en el puerto de Mitilene. Este general hizo saber a sus conciudadanos su crítica situación, y le enviaron un poderoso ejército para libertarle. 120. ALMACEN. De la juventud. Presentóse muy luego inicia las islas Arginusas situadas entre Cumes y Mitilene, y al ver las fuerzas enemigas el piloto de Calícratidas le hizo presente que sería mejor no aventurarse al combate. Pero el espartano, no teniendo en cuenta más que su honor personal, le respondió que la Lacedemonia podía equipar una nueva flota, si aquella perecía, pero que él no podía huir sin cubrirse para siempre de ignominia. Fue vencido, toda su hilota quedó destruida, y M pereció después de batirse como un león furioso. Llamamiento de 405. Atemorizados los aliados de los lacedemonios por la derrota de las Arginusas, solicitaron que se llamase a Lisandro prometiendo batirse con más ardor si se le daba el mando. Ciro instó también con el mismo LII. Y para eludir la ley que prohibía que el mismo individuo desempeñase por 2 veces las funciones de almirante, no se le dio más título que el de lugarteniente, pero conservándole toda su autoridad. Principió la campaña saqueando las islas de Eguiño y Salamina, hizo una excursión a Latica. Persiguiéronle los atenienses. Huyó hacia el Asia a través de las islas, y fue a poner sitio a Lampsaca, de la que se apoderó. Lisandi 10. Batalla de la flota ateniense compuesta de 180 buques, se la había presentado para atacarle cerca de dicha ciudad. Pero viendo que ya se había apoderado de ella, subió hasta las aguas de Aigospotamos y le provocó al combate. Durante muchos días se negó a la batalla, y sus negativas llenaron de presunción los atenienses, porque creyeron que los temía. Alcibiades, que se hallaba entonces en las ciudades fortificadas del Chersoneso, se apresuró a advertirles de su error, previniéndoles del peligro que corrían. Pero, AIGOSPOTAMOS.
Historia antigua. Despreciaron sus avisos, y no querían fiarse más que de su audacia, lo cual causó su pérdida. Sorprendidlos Lisandro cuando menos lo esperaban, y todos sus buques fueron destrozados. Este desastre hizo que Atenas perdiese el dominio del mar que conservaba hacia ya 72 años. Todos sus aliados la abandonaron para unirse a los espartanos, y estos fueron a sitiar a Atenas. Tomas de Atenas, 404. Después de su victoria, recorrió Lisandro todas las ciudades marítimas, y obligó a los atenienses a que se retirasen a Atenas, esperando aislarla de sus aliados para sitiarla con buen y, cito. A pesar de este artificio, se defendió Atenas todavía por espacio de 6 meses. Hostigados por el hambre y aniquilados por todos sus esfuerzos, sus habitantes, se vieron al fin obligados a aceptar este decreto de los foros. Demoliréis las fortificaciones del Pireo y las largas murallas que le unen a la ciudad. Evacuaréis todas las ciudades que habéis conquistado y os encerraréis en los límites de vuestro territorio, y bajo estas condiciones se os concederá la paz. Pagaréis también lo que se crea conveniente, perdonaréis a los desterrados, y en cuanto al número de buques que hayáis de conservaros conforreferéis a lo que se os prescriba. Un pueblo que acepta semejantes condiciones prueba que no tiene ya vida ni vigor, y así. Lisandro trató sin miramiento alguno a aquellos hombres bajos y serviles. Después de arrasar las murallas construidas por Temístocles, hizo quemar todas las naves de los atenienses al son de la flauta. Confió el gobierno a 30 arcontes, quienes por su crueldad se apellidaron los 30 tiranos, y de este modo se terminó la larga guerra del Peloponeso con la humillación y ruina de Atenas. F22. ALMACEN de la JEVE. AID. AGESIIAS, 396. Desde la DERT. JTA de Ciro el Joven y la retirada de los 10.000, estalló la guerra entre los persas y los griegos. Timbrón y Dercilidas se habían ya ilustrado en ella en nombre de Esparta su patria, cuando Lisandro, que deseaba presentarse en aquel nuevo teatro, decidió a Agesilas a que se encargase de la expedición. Al mismo tiempo escribió a sus amigos de Asia para invitarles a que diesen el mando de todas sus tropas al rey de Esparta. Desde Agamenón no la había habido príncipe alguno que tuviese la honra de mandar a toda la Grecia reunida. Agesilas agradeció mucho este favor, y en el primer momento de su emoción, manifestó más gratitud a Lisandro por haberle puesto a la cabeza de una expedición tan brillante, que por haberle colocado en el trono. Caída de Lisandro. Pero este gran rey manifestó muy luego que las almas elevadas no son inaccesibles a las más mezquinas pasiones. Cuando llegó a Efeso, y vio a Lisandro colmado de honores y rodeado siempre de una multitud de oficiales y magistrados que se apresuraban a hacerle la corte, se llenó de envidia, y concibió el proyecto de humillar al autor de su propia elevación. Principió por oponerse a todo cuanto Lisandro le aconsejaba. Y si éste le aconsejaba alguna cosa o le proponía alguna empresa, bastaba para que pensara e hiciese lo contrario. Si Lisandro recomendaba a una de las partes en un pleito cualquiera, Agesilas no dejaba nunca de condenarla por eso mismo. Conociendo Lisandro que sus amigos no recibían del rey más que injurias y desprecios, les dijo un día que él solo era la causa de su descrédito, y que les exhortaba a que le dejasen y se fuesen con Agesilas. Este monarca llevó la bajeza de su susceptibilidad hasta el extremo de dar a Lisandro el empleo menos honroso o importante de su ejército, Encar. Historia antigua. I-23. Gúndole de la distribución de las carnes. Que vayan ahora, dijo con desprecio, a hacer la corte a mi proveedor de víveres. Entonces juzgó prudente Lisandro el pedirle una explicación. Sabéis muy bien, le dijo, abatir a vuestros amigos. Sí, le respondió el rey, cuando quieren ser más grandes que yo, pero también sé, cómo es justo honrar los que trabajan para aumentar mi poder. Pero Agesilos, replicó Lisandro, ¿acaso os habrán dicho más de lo que he hecho? Por lo demos, y a causa de los extranjeros que tienen su vista fija en nosotros, os ruego me deis un empleo y un rango en el ejército a donde pueda seros más ata y menos sospechoso. Agesilas le envió al Helesponto, y Lisandro
Aceptó este mando. Pero después de prestar algunos servicios a su país, se volvió a Esparta muy irritado, detestando el gobierno de Licurgo e imaginando medios para derribarle. Agesilas, hazañas de Agesilas en Asia, 395 a 394. Una vez solo, hubiera borrado sus injusticias con Lisandro por el lustre de sus hazañas, si fuera posible que la gloria pudiera hacerse perdonar la bajeza. El sátrapa Tisafernes le declaró la guerra. Pero él asoló la Frigia, se arrojó enseguida sobre la Lidia, y derrotó a los persas bajo los muros de Sardas. Para que Tisafernes expiase estos reveses, el gran rey le mandó dar muerte, y nombró a Titrausto para que le reemplazase. Pero esta mudanza de gobierno no detuvo los progresos de Agesilas. Por aquel tiempo recibió de Esparta la orden de tomar el mando de la flota, además del ejército de tierra que ya tenía, de modo que se encontró con más fuerzas que ningún otro general había tenido hasta entonces a su disposición. Su reputación se extendió por toda el Asia. Se alababa su llaneza, templanza y moderación, y causaba admiración el ver que los generales 121. ADUCEN de la juventud. Persas, tan altivos, tres intratables antes, obedecían humildemente a un hombre revestido de un grosero y ayal, y reverenciaban sus órdenes como si fuese un oráculo. Viendo a Agesilas todas estas muestras de respeto y admiración, se manifestaba digno de ellas haciendo reinar el Irden, la abundancia y la libertad en todas las ciudades sujetas a su dominación. Hasta llegó a concebir el proyecto de inquietar al rey de Persia emprendiendo la conquista de todo su imperio cuando recibí el Eseital, y, con la orden de que volviese a Grecia. Pelopmas. 378. Pelópidas pertenecía a una de las primeras familias de Teba, siglo. Educado en la opulencial su primer cuidado, cuando se vio en posesión de todos sus bienes, fue el socorrer a los hombres indigentes y virtuosos, manifestando así que era dueño y no esclavo de sus riquezas. Se casó con una de las jóvenes más ricas de Tebas, y tuvo muchos hijos. Pero los cuidados de su familia no le impidieron de entregarse enteramente al servicio de su patria, ni de disminuir mucho su fortuna con sus liberalidades. Sus amigos le censuraban porque descuidaba de este modo una cosa necesaria. Sí, les respondió enseñándoles un hombre ciego y cojo, la fortuna es muy necesaria, sobre todo para aquel Nicodemus. Su destierro, 38. Cuando Febida se apoderó de la Cadmía, y se adhirió a Ismenias, y se resistió valerosamente a los espartanos y a su opresión. Fue por consiguiente de los desterrados por los vencedores para asegurar su dominación. Retíronse pues a Atenas con sus compañeros de destierro, no para permanecer ociosos. 1. Tiras de cuero y pergamino que se usaban en la ceremonia para transmitir a los generales las órdenes secretas. Historia antigua. 123. Sino para estar siempre prontos a aprovechar la primera ocasión que la casualidad les proporcionase para volver a su patria. Regreso de Pelopidas a Tebas, 373. Onc Pélapidas era más joven que todos los desterrados, su ardiente patriotismo le puso a la cabeza de la conjuración que debla libertar a Tebas de sus tiranos. No cesaba de repetir a sus amigos que no era justo ni honroso el mirar con indiferencia la esclavitud de su patria, y permanecer así en medio de Atenas contentándose con llevar una vida pacífica en país extranjero. Recordaba el valor y buena fortuna de Trasibulo, que salid de Tebas para aniquilar los tirarlos de Atenas, y exhortaba a sus amigos para salir de Atenas con el objeto de libertar también a Tebas. Sus discursos los convencieron y animaron, y convinieron en que enviarían a Tebas un correo para participar su designio a sus partidarios. Estos aplaudieron tan magnífico proyecto, y uno de ellos llamado Keran, ofreció a los conjurados su casa para que se refugiasen en ella. Para llevar a cabo la conjuración, escogieron un día de fiesta, porque estaban seguros de que así encontrarían a todos los magistrados embriagados o dormidos. Solo 12 jóvenes, a cuya cabeza se puso Peleidas, se ofrecieron para tentar tan peligrosa empresa. Salieron de Atenas a medianoche disfrazados de cazadores con sus perros y redes. Cuando llegaron a Tebas no había anochecido aún.
Pero el frío, el viento y la nieve habían obligado a todos los tebanos a que se estuviesen encerrados en sus casas, de modo que llegaron a la de Keren sin que nadie los viese. Muerte de los tiranos. Filidas, escribano de los Polemarcos, que estaba en la trama, habla reunido en 124. ALMACEN de la Juventud. Su casa a todos los magistrados para darles un espléndido banquete. Mientras estaban comiendo corrió la voz de que los desterrados se hallaban ocultos en la ciudad. El jerofante Ardidas envió uno de sus satélites para llamar a Keren. Este creyó se había descubierto la conspiración. Mas sin embargo tuvo bastante audacia para presentarse delante del tirano. Y cuando vio que nada sabía positivamente, arregló su fisonomía y sus discursó de manera que le tranquilizó, y después, lleno de gozo, fue a contar a sus amigos lo que le había sucedido. Pero así que salió Keren llegó un mensajero de Atenas, el cual causó nuevos temores a Filidas. Dicho mensajero traía una carta que contenía los detalles más minuciosos y circunstanciados de toda la conjuración. Al entregarla al tirano, le dijo que la persona que le enviaba le rogaba la leyese al momento porque trataba de asuntos muy estrios. Archías, que estaba ya medio ario, se contentó con responder. Los asuntos serios quedan para Anailan Grado, y puso la carta bajo la cabecera de su cama continuando su conversación con Filidas. Así que la noche estuvo bien adelantada y cuando todos los convidados habían perdido el conocimiento, los conjurados se dividieron en dos grupos para ejecutar su proyecto. Los unos, guiados por Keren, se presentaron en el salón del festín a donde se hallaban todos los magistrados y los degollaron. Los otros, bajo las órdenes de Pelópidas, atacaron a Leontiades en su propia casa y le dieron muerte. Sorprendieron también a Hipates que estaba durmiendo, le asesinaron, y enseguida se reunieron a los otros conjurados. Después de exterminar de este modo los tiranos, llamaron al pueblo a las armas proclamando la libertad. Acudieron de todas partes tanto de las ciudades como del campo, arrojaron de la Dudadela a la guarnición Lacedemonia, mataron 6 de Ester. Historia antigua. Ir. Raron a los que habían entregado la Cadmía a los espartanos, y Tebas quedó libre de la opresión, 378. Epaminondas. 372. Había nacido de unos padres honrados, pero pobres. Y en vez de adoptar las costumbres y de sus conciudadanos que preferían los ejercicios corporales a los del espíritu, cultivó con el mayor esmero todas las ciencias y artes, y se hizo uno de los hombres más elocuentes de su siglo. Mas no por eso dejó de ejercitarse en la lucha y la carrera, de aprender el manejo de las armas, ni de estudiar en todas sus partes el arte militar. Pero durante mucho tiempo no se ocupó más que de filosofía, dejando a un lado la política y el gobierno. Cuando Peleidas libertó a Tebas, aprobó su intento. Pero se contentó con inspirar a los jóvenes un grande horror a la servidumbre, inflamando su ardor contra los lacedemonios, pero sin mezclarse en la conspiración. Mucho tiempo antes había salvado la vida a Pelópidas en una batalla que los tebanos, aliados a la sazón con los lacedemonios, dieron a los Arcades cerca de Mantinea. Y desde aquel momento estos dos grandes hombres se unieron con la más estrecha amistad. En vez de contradecirse y atacarse mutuamente como en otro tiempo Nicais y Alcibiades, Pendes y Simón, Teinístoeles y Aristides, se amaban cada vez más a medida que uno con acento agudo otro hacían más brillantes servicios a su patria. Batalla de Leuctres. Cleombroto recibió la orden de entrar en Beocia. Alarmáronse los tebanos cuando se vieron en presencia de un ejército 4 veces más numeroso que el suyo. Pero tenían por jefes a Epaminondas que mandaba todo el ejército, y a Peipidas que se puso a la cabeza del batallón sagrado. Cuando 128. ALMACEN de la Juventud. Este último salió de su casa, su mujer le exhortaba sollozando a que conservase su existencia. Mujer, le dijo, ese encargo es bueno para los simples soldados. Pero a los generales es preciso recomendarles que salven o los demos. Al llegar al campo se encontró con que los beotarcas contradecían la opinión de Epaminondas, y se negaban a que se arriesgase la batalla.
Pronuncióse enérgicamente contra ellos, y durante todo el día se portó con tanto valor y grandeza, que mereció compartir la gloria con Epaminondas. El ejército de los espartanos quedó aniquilado, y esta terrible derrota dio un golpe mortal a su imperio. Primera invasión de Eramixonas, 370 a 367. Su ejército constaba de 40.000 hombres. Entraron en el Peloponeso al frente de estas tropas, y al momento reanimaron las antiguas facciones. A su voz, Elide, Argos, toda la Arcadia y una gran parte de la Laconia tomaron las armas y se insurreccionaron. Los Arcades levantaron de nuevo por sí mismos sus muros, a pesar de la prohibición de los lacedemonios, y por conejo de Epaminondas fundaron a Megalópolis. Consternados los lacedemonios a la vista de los enemigos, recordaron con dolor los siniestros anuncios de los oráculos respecto al reinado cojo de Agesilas. Pero este monarca, lleno de genio de grandeza, supo hacer frente a todos los peligros. Érale más sensible que a nadie el ver marchitarse en sus manos la gloria de una ciudad que, la había estado siempre tan floreciente, y sentía en extremo verse obligado a desmentir estas palabras que antes repetía con tanto gusto. Las mujeres de Esparta no han visto nunca el humo de un campo enemigo. No obstante, tuvo la prudencia de encerrarse con todo su pueblo en el recinto de Esparta, y de no permitir. Historia antigua, 129. Que sus soldados trabasen la lucha con los enemigos. ACUSACIONCONTHA Pelópidas y Epaminondas. Pelpidas y Epaminondas habían hecho cosas demasiado grandes para que no tuviesen muchos envidiosos. Apenas regresaron cuando se les acusó de haber despreciado las leyes conservando el poder por más tiempo del que se les tenía fijado. El retórico Menéclides sostuvo la acusación, porque habiendo sido uno de los conjurados que libertaron a los tebanos, llevaba muy a mal que no se le hiciera gozar de la misma consideración que Pelópidas su compafiero en dicha época. Epaminondas principió por tomar sobre sí la responsabilidad de todo lo que se habla hecho, y cuando se presentó ante los jueces, convino en todos los agravios contenidos en la acusación, y no trató siquiera de impedir que se le condenase. Lo único que pidió fue que se expresase en la sentencia que había sido condenado por haber obligado a los tebanos con acento agudo que vencieran en Leuctres. Por haber salvado a Tebas y libertado a toda la Grecia. Y por no haber dejado las armas sino después de haber bloqueado a Esparta y reedificado los muros de Manlineo. Esta apología hizo reír a toda la asamblea, y nadie se atrevió a castigar a aquel héroe por sus asafias. Segunda invasión Neso. Epaminondas en el Pelopo, 368 a 367. Los lacedemonios viéndose muy apurados imploraron socorros de todas partes. Compadecidos los atenienses de sus desgracias, y temiendo además la preponderancia de los tebanos, ajustaron una alianza con Esparta, en la cual lucieron entrar 5 otros muchos pueblos. Dionisio el Joven, tirano de Siracusa, les envió al mismo tiempo 20 galeras, lo cual reanimó su valor, y el rey de Persia tomó Tam. 130. ALMACEN de la Juentid. Bien su defensa. Todos estos preparativos no bastaron para impedir que los Arcades, los Argos y los Eleenses se sublevasen para libertar de la dominación de Esparta. Llamaron por segunda vez en su auxilio a Epaminondas. Pero Chabrias el ateniense le rechazó, y le obligó a volver a entrar en Beocia. Entonces los aliados de los tebanos quisieron conquistar para sí su independencia y arrebatar de este modo a los tebanos la preponderancia que ejercían en el Peloponeso. Los Arcades se pusieron a su cabeza. Pero cedieron tan fácilmente a los espartanos, que estos los vencieron sin perder un solo hombre. Por eso dieron a esta batalla el nombre de la batalla sin vigrimas. Los tebanos se alegraron también de ella, porque en aquella circunstancia la humillación de sus aliados era ventajosa para su poder. Última EXPEDICION y muerte de PEIA. Pidas 365. Diferentes ciudades de Tesalia le enviaron embajadores para implorar su protección contra el feroz Alejandro que había vuelto a adoptar su sistema de crueldad y tiranía. Accedió a sus súplicas y se apresuró a hacer sus preparativos.
Pero cuando estaba a punto de ponerse en marcha, un eclipse de sol espantó a todo su élito, y no hubo más que 300 caballos que tuviesen valor para acompañarle voluntariamente. No por eso dejó de llevar adelante su expedición a pesar del dictamen opuesto de los adivinos y augures, y presentó la batalla al tirano cerca de Sinocefalos. Ya tenía segura la victoria, cuando viendo que Alejandro estaba en el ala derecha rehaciendo y animando a sus soldados, se precipitó sobre él con mucha furia, y se arrojó imprudentemente en medio de sus guardias, quienes le atravesaron con sus jabelinas. Grande fue el dolor de los tebanos al Historia Antigua, 131. Saber su muerte. Pero los tesalios y demás aliados manifestaron todavía mejor el afecto que le profesaban. Acercáronse todos a su cadáver, amontonaron a su alrededor los despojos de los enemigos, cortaron las crines a sus caballos y se raparon la cabeza. Reinó en todo el campo un sombrío silencio como si hubieran sido vencidos o hubiesen quedado reducidos y la esclavitud. Los tesalios pidieron a los tebanos que se les permitiera hacerle las exequias, y según Pintara, jamás las hubo más magníficas. 1. Uno lo menos en el sentir de los que no creen que la magnificencia consiste en el marfil, el oro y la púrpura. Por lo demás los tebanos vengaron su pérdida defendiendo la libertad de los pueblos por quienes se habían batido, y el mismo Alejandro de Feres, fue castigado de todos sus crímenes con la muerte más infame. Su mujer le hizo asesinar, y su cuerpo fue entregado a los insultos del populacho, quien después de pisotearle le abandonó a las aves de rapifía. Tercera invasión de Epaminondas, 365. Mientras que Pelópidas encontró la muerte en su gloriosa expedición de Tesalia, Epaminondas invadió por tercera vez el Peloponeso. Se apoderó de la Acaya, y concibió el proyecto de conquistar para los tebanos el imperio del mar. Equipó una escuadra de 100 triremos, recorrió el mar Egeo, favoreció la insurrección de Chio, Rodas y Bizancio contra Atenas, hizo huir a la flota ateniense mandada por Laches, y ganó estas ciudades al partido de Tebas. Pero muy luego hubo grandes movimientos en el Peloponeso. Los corintios renunciaron a la alianza con Esparta para vivir tranquilos. Los arcaics empezaron su lucha contra los eleenses con motivo de los Juegos Públicos 9. 135. ALMACEN de la Juventud. ¿Qué hicieron celebrar, Loi, a Olimpiada? La presidencia de estos juegos había pertenecido siempre a los eleenses, y cuando vieron que se les despojaba de sus derechos, atacaron a los usurpadores en medio de la función y asesinaron muchos de ellos. En el furor de las represalias profanaron los arcaics el templo de Júpiter, y se apoderaron de las riquezas que en él le había amontonado la superstición de los pueblos. Este atentado los llenó de espanto cuanto volvieron en sí, y entonces se dividieron en dos partidos, los tegeatas y los mantineos. Estos últimos estaban apoyados por los espartanos y por los atenienses. Los otros llamaron en su auxilio a los tebanos. Cuarta invasión de Epaminondas. Ataque de Parta. Es 363. Epaminondas invadió por cuarta vez el Peloponeso. Entró en la Arcadia, se acampó cerca de Tegeo, y amenazó a Mantinea porque había preferido la alianza de Esparta a la de Tebas. Sabiendo que Agesilas marchaba con sus tropas a socorrer dicha ciudad, marchó de noche de Tegea sin que lo supieran los mantineos, y anduvo tan rápidamente inicia la Cedemonia, que por poco se apodera de ella sin la menor resistencia. Felizmente para Agesilas tuvo aviso a tiempo de tan atrevida empresa. Apresurarse a volver a Esparta, y apenas había entrado en la ciudad cuando vi que los tebanos estaban pasando el Eurotas y se preparaban para dar el asalto. El combate fue terrible. Pero Agesilas desplegó tal actividad y vigor, que los tebanos se vieron obligados a retirarse. Batalla de Nantinea. Pocos días después se lió la célebre batalla de Alantinea que dio fin a la vida y victorias de Epaminondas. En lo fuerte de la pelea. 31 BDTE de Epaminondas. Historia antigua. 133. Y cuando su ejército principiaba ya a desbaratar los batallones enemigos y a hacer en ellos gran carnicería,
Algunos espartanos que le conocieron se rehicieron de repente, y se precipitaron sobre él persuadidos de que de su muerte dependía la salvación de su patria. De fidelizarse heroicamente, hasta que fue herido de muerte por un venablo que le atravesó el pecho. Su caída entibió por un instante el ardor de los beocios, mas sin embargo no dejaron el campo de batalla hasta que despedazaron cuanto se les resistía. Muerte de Epaminondas. Los cirujanos que examinaron las heridas de Epaminondas, a quien habían retirado del campo, declararon que expiraría al momento que se le sacase el hierro de la herida. Estas palabras llenaron de dolor a todos los circunstantes inconsolables al ver morir tan grande hombre, y al ver que no dejaba hijos. Él no manifestó más inquietud que por sus armas y por el éxito de la batalla. Pero así que le enseñaron su brocal y le aseguraron que los tebanos habían alcanzado la victoria, volviéndose hacia el ejército y con semblante animoso y tranquilo. No miréis este día, les dijo, como el fin de mi vida, sino como el principio de mi felicidad y el colino de mi gloria. Dejo triunfante ti Tebas, humillada la soberbia Esparta, y la Grecia libre del yugo de la esclavitud. Además no creo morir sin hijos. Leuctres y Mantinea son para mí dos hijas que no dejarán perecer mi nombre. Después de pronunciar estas palabras, él mismo se sacó el hierro de la herida y expiró. Filipo, 360. Cuando Filipo llegó a Macedonia encontró el reino en la más crítica situación. Los piceonios lo asolaban en el interior, los dirios se hallaban ALMACEN de la juventud, prontos a invadirlo, y los tracios y los atenienses querían mecelarse en las discordias civiles que lo agitaban. Filipo no tomó al principio más título que el de tutor del joven Amintas. Pero los macedonios comprendieron que en las graves circunstancias en que se hallaban, lo que menos necesitaban era una regencia. Derogaron pues las leyes ordinarias en favor de Filipo, y le suplicaron que subiese al trono. 300. Pausanias, que era de la familia real, y Argeo, que había sido proclamado rey después de la muerte de Amintas, se declararon competidores suyos. El talento y genio de Hipo que se había formado en la escuela de Epamitilde-Das, disipó en un momento todas estas dificultades. Concilióse la estimación y afecto de sus súbditos, reorganizando con prudencia y energía su reino dividido, restableció la disciplina entre las tropas, creó la falange macedónica bajo el modelo del batallón sagrado de los tebanos, desarmó con acento agudo los piceonios a fuerza de presentes y promesas, alejó del mismo modo a Pausanias, derrotó a Argeo cerca de Eje, y compró la paz con los atenienses declarando libre a Antipolis de la cual se había apoderado. Sus primeras conquistas, 359 a 337. Habiendo muerto Agis, rey de los Peconios, se aprovechó de esta circunstancia para sujetar aquella nación y hacerla tributaria. Enseguida atacó a los ilirios que en otro tiempo hacían temblar la Macedonia, les mató 7.000 hombres, y entre ellos Bardilis que reinaba en aquel país hacia 60 aftos, y extendió sus dominios por el este hasta los confines de la Tracia, y por el oeste hasta el lago Linitis. Desde aquel momento no cesó de meditar la conquista de la Grecia entera. Y como la pitonisa le dijo, cimete de armas de plata y todo lo dominarás. Historia antigua. Emprendió el sitio de Anfípolis, cuya posesión debía hacerle dilato de las minas del monte Pangá. Ocupados los atenienses con la guerra social, le dejaron ejecutar sus intentos y supieron con indiferencia sus triunfos. Li, Na y Potidea cayeron asimismo en poder suyo. 357. Compró la alianza de los olintios sediándoles esta última ciudad, entretuvo a los atenienses con yalaces promesas, y mientras tanto acabó la conquista de todo el país que se extiende entre el Estrimón, y del cual sacó una renta de 1.000 talentos o 6 millones de francos anuales. Guama social, 358 a 356. Mientras que Lipo se ilustraba así diariamente con nuevas victorias, la Grecia acababa de debilitarse y arruinarse con sus guerras civiles. A la muerte de Epamitiondas ningún tebano había podido realizar el proyecto concebido por aquel grande hombre de asegurar en Tebas el imperio del mar. Atenas se esforzó por restablecer su antigua preponderancia, y lo consiguió al menos en parte.
Pero la brutalidad de Citares, que era el primero de sus generales, sometió a los aliados a tan tiránicas exacciones, que estos se insurreccionaron, y principiaron una guerra que duró 3 afios, y a la que se ha dado el nombre de guerra social. Chio, Cos, Rodas y Bizancio se coligaron contra los atenienses, y después de muchos esfuerzos les obligaron a que reconociesen su independencia. En medio de estos combates fue cuando Chabria se suicidó. Ificrates y Timoteo, acusados de traición por Chares, se vieron obligados por aquel tiempo a expatriarse. Guerra Sagrada, 355 a 353. Esta nueva guerra estalló por la imprudencia de los focidios. Estos PUC. 136. ADUCEN de la juventud. Blos, colocados no lejos del templo de Delfos, tuvieron la ocurrencia de labrar algunas tierras consagradas a Apolo, lo cual fue mirado como una profanación. El consejo anfictiónico les condenó a pagar una multa considerable, pero Filomeles, uno de sus principales ciudadanos, les excitó a la rebelión, y se hizo nombrar general de los insurgentes. Los lacedemonios, que tenían motivos de queja contra los anfictiones, se declararon por los insurgentes, y los atenienses y muchas ciudades del Peloponeso imitaron su ejemplo. Los locrios y casi todos los demás pueblos de Grecia se declararon por el dios, de manera que la guerra se hizo general. Filomeles se apoderó de todos los tesoros que la superstición de los griegos habla amontonado en el templo de Delfos, y atrajo a sus banderas una multitud de soldados mercenarios prometiéndoles una paga considerable. Esta guerra fue tan cruel y sangrienta como todas las guerras de religión. Los tebanos mataban a todos los focidios que caían en sus manos, y estos usaban también de represalias que causan horror. Por ambas partes los jefes y los soldados desplegaron todo el furor de un ciego fanatismo. Estrechado Filomeles por sus enemigos, se arrojó de cabeza por una roca para no quedar prisionero. Su hermano Onomarco, que le reemplazó en el mando, levantó nuevas tropas, y se desquitó de aquellos reveses con algunos triunfos señalados. DEMOSTENES ISTIS FILIPICAS 332. Después del primer ataque de los macedonios contra la Grecia, Demóstenes, que era el orador más ilustre de Atenas, subió a la tribuna, y con toda la fuerza de su talento se pronunció contra Filipo. Como los atenienses, inclinados a la ociosidad y a la inercia, se manifestaban abatidos por sus Historia antigua, 137. Últimos reveses, reanimó su valor demostrándoles que las victorias de Filipo no las debía a sus fuerzas ni a su virtud, sino a la cobardía y negligencia de los ciudadanos de Atenas. Quena que estos armasen un cuerpo de tropas ligeras y una flotilla, no para atacar a los macedonios en campo raso, sino para molestar al enemigo e impedir que ejecutase libremente sus planes. Los vehementes discursos que pronunció en diferentes circunstancias se conocen bajo el nombre de filipicas. Hubieran sido muy a propósito para inflamar el valor de los atenienses, si los que los escuchaban se hubiesen parecido a los héroes que murieron en Maratón, Platea y Salamina. Pero ya no había en ellos ni el celo por el bien público, ni la aplicación a los negocios, ni el desprecio de las fatigas, ni el absoluto desinterés, ni las virtudes civiles y guerreras que hicieron la gloria de sus antepasados. En vez de sublevarse contra el enemigo de su libertad, descuidaron sus verdaderos intereses, y continuaron alimentando las divisiones que destrozaban a la Grecia. Poder y habilidad de Filipd. Filipo había ya aumentado sus estados con una parte de la Tracia, con la Iria, la Pceonia, la Pieria, las ciudades de Amlípolis, Pidna y Metona, y con las islas de Imbros y Lemnos. Enseguida acrecentó su ejército incorporando en él un cuerpo de caballería de Tesalia, se creó una armada y se puso en disposición de aprovecharse de todas las faltas que cometieran los griegos. Después de su tentativa contra las Termápilas, y cuando Denuistenes principiaba a lanzar contra él todos los anatemas de su elocuencia, tuvo la prudencia de estarse quieto. Retirado en Pella, su capital, la embelleció con monumentos magníficos, atrajo en derredor suyo los artistas más célebres de Grecia, empleó sus tesoros en aumentar sus partidarios en 9. 438.
ALMACEN de la juventud. Todas las ciudades griegas, y pasó de este modo 2 años disponiéndolo todo para su futura elevación aun pareciendo que nada hacía. Fin de la guerra Smatana, 345. La presencia de Fipo en el centro de la Focidia esparció la consternación en medio de aquel pueblo sacrílego, y cuando vieron que sus soldados llevaban todos coronas de laurel, cornos y hubieran sido guiados por el Dios cuyo honor quieran vengar, no se atrevieron a resistirles, y se entregaron todos a Filipo, quien permitió que su jefe Faleco se retirase al Peloponeso con los 8.000 soldados que tenía a su sueldo. Así fue como el rey de Macedonia tuvo la gloria de terminar una guerra que hacía 10. Dios llenaba la Grecia de desastres y ruinas. Desde entonces su nombre era pronunciado con respeto por todo el pueblo. No se hablaba más que, Lel asombroso. Un osito de esta expedición, se le llamaba el protector, Lela Religion, y se creía que el servicio que había prestado al dios ultrajado merecía que se le diese un asiento al lado suyo en el 11 IMPO. Exinium CNT Fuipo. Así que Filipo consiguió todo lo que deseaba, se alejó de la Grecia para ocultar mejor sus planes ulteriores, atacó a la Huila, la Tracia y el Chersoneso llevando de esta manera los límites de su reino hasta el Danubio y el Adriático, an 342. Los tebanos, con quienes la había quedado muy unido, le llamaron enseguida al Peloponeso, en donde no cesaban de fomentar revoluciones contra Esparta. Tratabais entonces de sostener a Argos y Mesena que combatían por su libertad. Filipo tomó con gusto su defensa. 5 Inquietó a los lacedemonios dirigiendo hacia aquel país uno de sus eperrecitos. Demtístenes quería Q. Historia antigua. 139. Atenas se declarase entonces por su antigua rival, y que se hiciera una guerra vigorosa al rey de Macedonia. Filipo se quejó de esto, y suspendió de repente su empresa para atacar de nuevo a la Eupea y sitiar a Perinta y a Bizancio. Rivalidad de DEMOSTENES y FOCION. Filipo, que teñía seriamente las consecuencias de una guerra con los atenienses. Les propuso un arreglo. Demóstenes y Foción, que hablan sido siempre de opinión distinta, lo fueron también entonces. Denióstenes, a pesar de su timidez, no hablaba más que de guerra. Lleno de entusiasmo y patriotismo creía que la decisión, valor y generosidad que habían inflamado a sus antepasados en el siglo de los Aristides y Temístocles, se hallaban todavía prontos a hacer prodigios. La fe que tenía en el triunfo le transportaba y le inspiraba esos discursos vehementes, intrépidos y apasionados, que hacían estremecer a la multitud recordándole los nombres olvidados de gloria y patria. Por el contrario Foción, aunque había ilustrado en más de 20 combates, no dejaba de excitar a la paz. Se había dejado impresionar demasiado vivamente por la decadencia de su nación, y para él era un enfermo desahuciado cuya existencia era preciso prolongar evitándole todo sacudimiento y convulsión. De ahí todas las precauciones que tomaba, y todos los consejos de temporización que prodigaba. Os aconsejaré la guerra, decía dirigiéndose al pueblo, cuando podáis ose tenerla, y cuando vea a la juventud obediente y animosa, a los ricos generosos para con la república, y que los oradores no se enriquecen a expensas del Estado. Demóstenes fue el último de los grandes oradores que brillaron en Atenas, y Foción el último de sus grandes capitanes. Pero estos dos genios paralizaron su influjo con su recíproca. Jo. ALMACEN de la juventud. Oposición, y Filipo pudo proseguir fácilmente la ejecución de sus intentos, agitando la Grecia por medio de sus emisarios. Segunda Guerra Sagrada. Por su conducto, excitó una sublevadón contra Locrios de Anfisa so pretexto de que también habían profanado una tierra sagrada labrando el campo Sirense inmediato al templo de Delfos. Los anfictiones, cuya mayor parte eran adictos a Filipo, después de haber hecho constar las sinrazones de los locrios, le ofrecieron el mando general de todas las tropas de Grecia, que era precisamente lo que deseaba. Apenas se halló revestido de tan brillante dignidad, se puso a la cabeza de un poderoso ejército, y sin ocuparse de los locrios se apoderó de Elatea que era la
mayor ciudad de la Fócida, y llenó de espanto a los atenienses y tebanos. A pesar de la desunión que existía hacía mucho tiempo entre ambos pueblos, Demóstenes aconsejó a sus conciudadanos que procurasen aliarse con los tebanos, como único medio de conservar su libertad. Esta alianza tuvo efecto, y causó también tanta inquietud a Filipo, que habría querido hacer la paz. Pero los espíritus se hallaban demasiado excitados para admitir semejantes proposiciones, y fue necesario combatir. Batalla de Cheronea. 338. La batalla se dio en la llanada de Cheronea. Alejandro, que entonces no tenía más que 17 años, mandaba el ala izquierda del ejército macedonio, y Filipo la derecha. Alejandro se batió con todo el valor de un soldado y con la prudencia de un general veterano, y derrotó el batallón sagrado de los tebanos. Filipo se aprovechó también del ardor inmoderado de los atenienses, cayó sobre ellos con su falange y los deshizo. Historia antigua. Cuéntase que Demóstenes, que se hallaba entre los combatientes, después de excitar a los atenienses y tebanos a que cumplieran noblemente con su deber, huyó cobardemente. Su túnica se enganchó en una zarza, creyó que era un enemigo quien le detenía, y gritó con todas sus fuerzas: «Dejadme la vida». A pesar de esta debilidad, los atenienses no dejaron de honrarle en su desgracia a causa de los buenos consejos que les había dado, y le encargaron de reconstruir los muros de Atenas, de la provisión de víveres y de prepararlo todo para poner la ciudad en estado de sostener un sitio, cuya comisiones ejecutó con tanto acierto, que en premio también de una suma considerable que regaló a la República, se le concedió una corona de oro. Celoso Eschino de su gloria, le acusó de haber infringido las leyes aceptando semejante distinción, y este asunto dio lugar a dos discursos que con razón se miran como obras maestras de la antigüedad. Muerte de Filipo, 336. Ya había recibido coronas de oro y presentes de todas las ciudades de Grecia, y Atenas se había distinguido entre todas las demás por su celo y liberalidad. El poeta Neoptólemo había cantado anticipadamente sus victorias en una tragedia intitulada Sin iras. En medio de su loco entusiasmo querían los griegos celebrar su partida dando juegos y espectáculos religiosos. Habían traído las imágenes de los 12 dioses, a las que habían añadido la de Filipo que sobrepujaba a todas las demás. Pero cuando Filipo se trasladaba a la asamblea, un joven macedonio, llamado Pausanias, le dio muerte de una puñalada. Filipo no tenía más que 47 años y había reinado 24. Se ha dicho que Pausanias quiso vengarse de una injusticia que se le había hecho. Pero probablemente no de 142. ALMACEN de la juventud. Haría de tener alguna parte en este asesinato el oro del rey de Persia. De los juegos OLIMPICOS. Los más célebres de todos los juegos de Grecia fueron los grado limpios. Inventó los Hércules Ideo, y quiso que se celebraran cada 5 años por espacio de 5 días. Se suponía que Júpiter y Saturno combatieron juntos en la lucha, que Mercurio ganó el premio de la carrera, Marte el del pugilato, y que Apolo se la había distinguido por su destreza. Estos juegos se interrumpieron hasta el tiempo de Pélops, quien los hizo representar en honor de Júpiter. Después de él volvieron a quedar olvidados hasta Ifito, legislador de Esparta, que los restableció en 884 para hacer cesar una peste que hasteaba la Grecia. Combinóse entonces que se celebrarían cada 4 años durante 5 días. Como se grababan en una mesa de mármol los nombres de los vencedores, un historiador tuvo la idea de fundar sobre esta base la cronología. Y su sistema se adoptó tan generalmente que los griegos no contaron más que por olimpiadas. En estos juegos se daban premios por la carrera, el salto, la lucha, y por arrojar el disco y el dardo. Había la carrera de los carros, la de los caballos y la de los hombres armados. El sitio en que se corría era una arena de 800 pies de larga que se llamaba estadio, y que sirvió para los griegos como medida de distancia. El vencedor no recibía más que una corona de olivo, pero en Esparta se le confía 7. 4 grado distinguido en los ejércitos, y en Atenas tenía derecho de sentarse al lado de los magistrados en el Pritaneo.
Los eleenses tenían la presidencia de los juegos, y el número de los jueces quedó reducido 10 a causa de las 10 tribus entre quienes se hallaba distribuida la Elida. Durante estos juegos cesaban todas las enemistades y guerras. Y era una historia antigua. 143. Pishi de tregua religiosa que recuerda la tregua de Dios en la Edad Media.